Buenos días. Hoy vamos a continuar con la Biblia en un año con Fray Nelson Medina. Todos los días son 3 textos, uno del Antiguo Testamento, un salmo y uno del Nuevo Testamento. La lectura demora entre 12 y 15 minutos. Debes sacar el tiempo ya que no es solo escuchar. Busca los textos en tu Biblia y los vas siguiendo. Bienvenidos. Este es el día número 300. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Jeremías, del libro eclesiástico y del Evangelio según San Juan. Damos gracias a Dios que nos ha permitido llegar hasta este punto, y a Él le pedimos que por su misericordia nos guíe con sabiduría para llegar hasta el final. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Jeremías, capítulo 27. Al comienzo del reinado de Sedecías, hijo de Josías, rey de Judá, llegó a Jeremías esta palabra de parte del Señor. Así me ha hablado el Señor. Fabrícate unas ataduras y unas barras de yugo y ajustalas a tu cuello. Luego enviarás un mensaje al rey de Edom, al rey de Moab, al rey de los amonitas, al rey de Tiro y al rey de Sidón, por medio de los mensajeros que vinieron a Jerusalén para ver a Sedecías, rey de Judá. Tú les ordenarás que comuniquen esto a sus señores. Así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Digan a sus señores: con mi gran fuerza y mi brazo poderoso yo hice la tierra, al hombre y los animales que están sobre la superficie de la tierra, y los entrego a quien me parece bien. Ahora, yo entregué todos estos países en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi servidor. Hasta los animales del campo se los di, para que los sirvan. Todas las naciones lo servirán a él, a su hijo, y al hijo de su hijo, hasta que también a su país le llegue la hora, y lo sometan a servidumbre numerosas naciones y grandes reyes. En cuanto a la nación o al reino que no lo sirva a él, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no someta su cuello al yugo del rey de Babilonia, yo castigaré a esa nación con la espada, el hambre y la peste, oráculo del Señor, hasta hacerla desaparecer completamente por medio de él. No escuchen entonces a sus profetas, a sus adivinos, a sus nigromantes, a sus astrólogos y a sus hechiceros que les dicen: ustedes no servirán al rey de Babilonia, porque ellos les profetizan lo que es falso, para alejarlos de su propio suelo, para que yo los expulse y ustedes perezcan. En cambio, a la nación que someta su cuello al yugo del rey de Babilonia y lo sirva, yo la instalaré en su propio suelo, oráculo del Señor, para que lo cultive y habite en él. Yo hablé a Sedecías, rey de Judá, en estos mismos términos: sometan su cuello al yugo del rey de Babilonia, sírvanlo a él y a su pueblo, y vivirán. ¿Por qué morirán tú y tu pueblo por la espada, el hambre y la peste, según lo que dijo el Señor a toda nación que no sirva al rey de Babilonia? No escuchen las palabras de los profetas que les dicen: ustedes no servirán al rey de Babilonia, porque es falso lo que ellos les profetizan. No, yo no los envié, oráculo del Señor, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo los expulse y ustedes perezcan junto con los profetas que profetizan para ustedes. A los sacerdotes y a todo el pueblo les hablé en estos términos: así habla el Señor, no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan diciendo:
Los objetos de la casa del Señor serán traídos ahora de Babilonia, y muy pronto, porque es mentira lo que ellos profetizan para ustedes. No les hagan caso. Sirvan al rey de Babilonia y vivirán. ¿Por qué esta ciudad tendrá que convertirse en una ruina? Pero si ellos son realmente profetas, y si la palabra del Señor está con ellos, que intervengan ante el Señor de los ejércitos, para evitar que lleguen a Babilonia los objetos que aún quedan en la casa del Señor, en la casa de Judá y en Jerusalén. Porque así habla el Señor de los ejércitos acerca de las columnas, del mar de bronce, de las bases y de los demás objetos que aún quedan en esta ciudad, esos que no se llevó el rey de Babilonia cuando deportó de Jerusalén a Babilonia a Jeconías, hijo de Joaquim, rey de Judá, y a todos los notables de Judá y de Jerusalén. Sí, así habla el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los objetos que aún quedan en la casa del Señor, en la casa del rey de Judá y en Jerusalén. Serán llevados a Babilonia, y allí quedarán hasta el día en que me ocuparé de ellos, oráculo del Señor. Entonces los haré subir y los haré volver a este lugar. Aquel mismo año, al comienzo del reinado de Sedecías, rey de Judá, el 4º año, en el 5º mes, Ananías, hijo de Azur, que era un profeta de Gabaón, me habló así en la casa del Señor, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo. Así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Yo he quebrado el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años devolveré a este lugar los objetos de la casa del Señor, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, sacó de este lugar, y se llevó a Babilonia. Y también a Jeconías, hijo de Joaquim, rey de Judá, y a todos los deportados de Judá que fueron a Babilonia, los haré volver a este lugar, oráculo del Señor, cuando yo quiebre el yugo del rey de Babilonia. Entonces el profeta Jeremías se dirigió al profeta Ananías, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo, que estaban de pie en la casa del Señor. Y el profeta Jeremías dijo: Amén, que así lo haga el Señor. Que el Señor cumpla tus palabras, las que tú has profetizado, haciendo volver los objetos de la casa del Señor y a todos los deportados de Babilonia a este lugar. Sin embargo, escucha bien esta palabra que yo digo a tus oídos y a los oídos de todo el pueblo. Los profetas que nos han precedido desde siempre, a mí y a ti, profetizaron la guerra, el hambre y la peste a numerosos países y contra grandes reinos. Pero si un profeta profetiza la paz, solo cuando se cumple la palabra de ese profeta, él es reconocido como profeta verdaderamente enviado por el Señor. El profeta Ananías tomó la barra que estaba sobre el cuello de Jeremías y la quebró. Luego dijo en presencia de todo el pueblo: Así habla el Señor, de esta misma manera dentro de 2 años yo quebraré el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que está encima del cuello de todas las naciones. Y el profeta Jeremías se fue por su camino. Después que el profeta Ananías quebró la barra que estaba sobre el cuello del profeta Jeremías, la palabra del Señor llegó a Jeremías en estos términos: Ve a decirle a Ananías, así habla el Señor. Tú has quebrado barras de madera, pero yo pondré en lugar de ellas barras de hierro, porque así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Yo he puesto un yugo de hierro sobre todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y ellas lo servirán. Hasta los animales del campo se los he dado. El profeta Jeremías dijo al profeta Ananías:
Escucha bien, Ananías, el Señor no te ha enviado, y tú has infundido confianza a este pueblo valiéndote de una mentira. Por eso así habla el Señor. Yo te enviaré lejos de la superficie del suelo. Este año morirás, porque has predicado la rebelión contra el Señor. El profeta Ananías murió ese mismo año, en el 7º mes. Estos son los términos de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos que estaban en el exilio, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había deportado de Jerusalén a Babilonia. Después que partieron de Jerusalén, el rey Jeconías, la reina madre, los eunucos, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los herreros y los herrajeros. La carta fue llevada por Eleazá, hijo de Safán, y por Gemarías, hijo de Hilquías, a quienes Sedecías, rey de Judá, había enviado a Babilonia, para entrevistarse con Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esa carta decía: Así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que yo hice deportar de Jerusalén a Babilonia. Construyan casas y habítenlas. Planten huertas y coman sus frutos. Cásense y tengan hijos e hijas. Casen a sus hijos y den a sus hijas como esposas, para que tengan hijos e hijas. Multiplíquense allí y no disminuyan. Busquen la prosperidad del país a donde yo los he deportado y rueguen al Señor en favor de él, porque de su prosperidad depende la prosperidad de ustedes. Porque así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. No se dejen engañar por los profetas que están en medio de ustedes, ni por sus adivinos. No escuchen los sueños que ellos sueñan, porque ellos les profetizan falsamente en mi nombre sin que yo los haya enviado, oráculo del Señor. Porque así habla el Señor: una vez que se hayan cumplido 70 años para Babilonia, yo los visitaré y realizaré en favor de ustedes mi promesa, haciéndolos volver a este lugar. Porque yo conozco muy bien los planes que tengo proyectados sobre ustedes, oráculo del Señor. Son planes de prosperidad y no de desgracia, para asegurarles un porvenir y una esperanza. Entonces, cuando ustedes me invoquen y vengan a suplicarme, yo los escucharé. Cuando me busquen me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón, y yo me dejaré encontrar por ustedes, oráculo del Señor. Yo cambiaré la suerte de ustedes, y los reuniré de todas las naciones, y de todos los lugares a donde los expulsé, oráculo del Señor. Yo cambiaré la suerte de ustedes, y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los expulsé, oráculo del Señor, y los haré volver al lugar de donde los había deportado. Porque así habla el Señor al Rey que se sienta en el trono de David, y a todo el pueblo que habita en esta ciudad, a sus hermanos que no partieron con ustedes al exilio. Así habla el Señor de los ejércitos: yo enviaré contra ellos la espada, el hambre y la peste. Los haré semejantes a higos en mal estado, que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con la espada, el hambre y la peste, y haré de ellos un objeto de terror para todos los reinos de la tierra, una imprecación y un objeto de horror, de estupor y de escarnio, en todas las naciones a donde los expulsaré. Porque no han escuchado mis palabras, oráculo del Señor, siendo así que yo les envié incansablemente a mis servidores los profetas. Pero ustedes no me han escuchado, oráculo del Señor. En cuanto a ustedes, todos los deportados que yo envié de Jerusalén a Babilonia, escuchen la palabra del Señor, porque ustedes dicen: el Señor nos ha suscitado profetas en Babilonia.
Así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, acerca de Ahab, hijo de Colaías, y de Sedecías, hijo de Maasías, que profetizan para ustedes la mentira en mi nombre. Yo los entrego en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que los herirá a la vista de ustedes. Y ellos darán origen a una maldición que repetirán todos los deportados de Judá en Babilonia. Que el Señor te trate como a Sedecías y como a Ahab, a quienes el rey de Babilonia hizo asar en el fuego. Porque han cometido una locura en Israel, adulterando con la mujer del prójimo y pronunciando en mi nombre palabras que yo no les había mandado. Yo lo sé y soy testigo, oráculo del Señor. En cuanto a Semaías, de Nehelam, tú le dirás: así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Tú has enviado en tu nombre cartas a todo el pueblo que está en Jerusalén, al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, y a todos los sacerdotes en estos términos: el Señor te ha constituido sacerdote en lugar del sacerdote Jehoiada, para que vigiles en la casa del Señor a cualquier exaltado que quiera pasar por profeta, y lo metas en el cepo y en el calabozo. Porque entonces no has reprendido a Jeremías de Anatot, que profetiza para ustedes. Porque él nos mandó decir a Babilonia: esto va para largo, construyan casas y habítenlas, planten huertas y coman sus frutos. El sacerdote Sofonías leyó esta carta en presencia del profeta Jeremías, y la palabra del Señor llegó a Jeremías en estos términos: envía este mensaje a todos los deportados. Así habla el Señor acerca de Semaías de Nehelam. Porque Semaías les ha profetizado sin que yo lo haya enviado, y les ha infundido confianza por medio de una mentira. Por eso así habla el Señor: yo voy a castigar a Semaías de Nehelam y a su descendencia. Ninguno de los suyos habitará en medio de este pueblo, ni verá el bien que yo haré a mi pueblo, oráculo del Señor, porque él ha profetizado la rebelión contra el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro eclesiástico, capítulo 16, versículos del 15 al 30. El Señor endureció al faraón para que no lo reconociera, a fin de dar a conocer sus obras bajo el cielo. Su misericordia se manifiesta a toda la creación. Su luz y su oscuridad las repartió a los hijos de Adán. No digas: me ocultaré del Señor, y allá en lo alto, ¿quién se acordará de mí? Entre tanta gente pasaré inadvertido. ¿Quién soy yo en la inmensa creación? Mira, el cielo y lo más alto del cielo, el abismo y la tierra se conmueven cuando Él los visita. Las montañas, junto con los cimientos de la tierra, tiemblan de espanto bajo su mirada. Pero no se reflexiona en estas cosas, ¿y quién presta atención a sus designios? Como una tempestad que se desata sin que el hombre se dé cuenta, así la mayoría de sus obras permanecen ocultas. ¿Quién anuncia las obras de justicia? ¿Quién las espera? Porque la alianza está lejos. Así razona el que no tiene entendimiento, el insensato, el extraviado, solo piensa en necedades. Escucha, hijo mío, e instrúyete, presta mucha atención a mis palabras. Revelaré mi enseñanza con mesura y expondré la ciencia con exactitud. Por decisión del Señor existen sus obras desde el principio. Desde que fueron hechas, Él fijó sus límites. Él ordenó sus obras para siempre y su gobierno por todas las generaciones. Ellas no sufren hambre, ni se fatigan y nunca interrumpen su actividad. No se chocan unas contra otras y jamás desobedecen a su palabra.
Luego el Señor fijó sus ojos en la tierra y la colmó de sus bienes. La cubrió con toda clase de vivientes, y todos volverán a ella. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos del 25 al 47. Les aseguro que la hora se acerca, y ya ha llegado, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Así como el Padre dispone de la vida, del mismo modo ha concedido a su Hijo disponer de ella, y le dio autoridad para juzgar, porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombren. Se acerca la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán de ellas. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida. Los que hayan hecho el mal resucitarán para el juicio. Nada puedo hacer por mí mismo. Yo juzgo de acuerdo con lo que oigo, y mi juicio es justo, porque lo que yo busco no es hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no valdría, pero hay otro que da testimonio de mí, y yo sé que ese testimonio es verdadero. Ustedes mismos mandaron preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre, si digo esto es para la salvación de ustedes. Juan era la lámpara que arde y resplandece, y ustedes han querido gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo. Estas obras que yo realizo atestiguan que mi Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro, y su palabra no permanece en ustedes, porque no creen al que Él envió. Ustedes examinan las Escrituras porque en ellas piensan encontrar vida eterna. Ellas dan testimonio de mí, y sin embargo ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Mi gloria no viene de los hombres. Además yo los conozco. El amor de Dios no está en ustedes. He venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Pero si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo van a recibir. ¿Cómo es posible que crean, ustedes que se glorifican unos a otros, y no se preocupan por la gloria que solo viene de Dios? No piensen que soy yo el que los acusaré ante el Padre. El que los acusará será Moisés, en el que ustedes han puesto su esperanza. Si creyeran en Moisés, también creerían en mí, porque él ha escrito acerca de mí. Pero si no creen lo que él ha escrito, ¿cómo creerán lo que yo les digo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.